y Alberto están viajando rumbo a Perú y algunos tal vez se preguntarán, ¿y qué van a hacer ellos allí? Bueno, tenemos un grupo precioso de hermanos que por medio de una hermana llamada Margot, que es de allí de Lima, Perú, ha ido poquito a poco, alcanzándolos, invitándolos en principio a su casa, hasta que después ya el grupo creció, el grupo se extendió y ya no cabían y comenzaron a alquilar pues salones de hoteles y el grupo ha ido creciendo. Nuestro hermano Osman, que es el pastor de nuestra obra en Colombia, él ha ido varias veces a visitar a los hermanos de Perú y ha venido muy bendecido, ha venido muy impactado porque ha visto que el Señor ha dado crecimiento a la obra. Entonces he pensado que nuestro hermano Anderson y Alberto, que van a hacer un campamento de jóvenes en Colombia, pues que se dieran un salto, ¿vale? Que se dieran un salto y vieran a nuestros hermanos y los visitaran, porque también quiero que preparen un poco la visita que nosotros vamos a hacer, Dios mediante, en el mes de octubre, ¿vale? En el mes de octubre estaremos en Perú y también estaremos en Colombia. Así que por favor oren por estos dos lugares, por estas obras que el Señor ha levantado milagrosamente, ¿vale? El Señor es bueno, el Señor es poderoso y a través de las redes, a través de los cultos que emitimos todas las semanas, pues muchas personas se han convertido, otras personas se han reconciliado con el Señor y hay de todo. Había gente que estaba pues herida, como oímos hace unos días, gente que estaba totalmente indiferente, de espaldas a Dios, pero el Señor a través de su palabra, que es poderosa, amén hermanos, pues ha ido tocando vidas y se han ido levantando diferentes congregaciones. El pastor, nuestro hermano Rey, que también pastorea en Fuerteventura, juntamente con Alberto, las dos iglesias que tenemos en Fuerteventura, pues va este fin de semana también a Bélgica. En Bélgica también tenemos un grupo de hermanos que nació así, prácticamente de la nada. Teníamos contacto con algunos de ellos hace años, y bueno, ya ha nacido una congregación también preciosa. Yo espero que algún día, si no todos, pero que muchos de ustedes puedan visitar todas las iglesias que el Señor nos ha ido permitiendo levantar. Sería muy bonito decir, bueno, voy a dedicar este verano o este año a visitar todas las iglesias que el Señor ha ido levantando por aquí, por allá, de una manera u otra, ¿no? Así que este fin de semana, Dios mediante, también tendremos la visita de nuestro hermano Rey a Bélgica y seguimos adelante con el proyecto de este congreso. Me preguntaba una hermana hace un rato, pero aparte de eso, ¿habías anunciado otra cosa? Digo, sí. Había anunciado que como seguramente muchos hermanos de España no van a poder ir al congreso internacional que vamos a celebrar por primera vez en Estados Unidos, ya tenemos la fecha. No sé si podríamos tal vez poner un momentito, ahí está el cartel. El lema es levantémonos y edifiquemos. La fecha la tienen ahí perfectamente, es del día 5 al 8 de marzo. Entonces, el Señor nos ha puesto esto en el corazón y estamos confiando de que vaya mucha gente. En este momento hay un revuelo, en este momento hay un lío dentro de los Estados Unidos tremendo porque están deportando a mucha gente y bueno, esto vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al año que viene, pero hay hermanos que tienen temor incluso a ir a los cultos porque a veces la policía se pone por fuera de las iglesias esperando que lleguen pues las personas así latinas y pedirles la documentación y si no están pues con sus papeles al día, pues los están expulsando, ¿no? Entonces oremos para que esto el Señor lo respalde y para que nuestras iglesias no sufran. Yo hoy recibía una llamada del matrimonio que lleva nuestra iglesia en Las Vegas. Las Vegas es una ciudad que se erigió, se levantó en medio del desierto para el pecado, así de claro. Allí se permite de todo y hay un refrán que ellos tienen que dice lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Entonces allí hay de todo, hay miles, y no exagero, hemos ido ya unas cuantas veces y lo hemos visto con nuestros propios ojos, hay miles y miles de personas que lo han perdido todo, se han quedado totalmente arruinadas, muchos se han metido en el alcohol, en las drogas y ves a miles de personas en los puentes, en los parques, durmiendo, consumiendo unas drogas que los dejan totalmente como si fueran zombies y es patético, es muy, muy triste ver a cantidad de gente mayor, ¿sí?
veteranos de guerra, muchos de ellos, personas que se jugaron la vida en diferentes guerras, y también a mucha juventud totalmente destrozada. Allí tenemos una iglesia y se sale de vez en cuando a varios parques donde están los famosos homeless, las personas que no tienen nada, que duermen en las calles, y se les da comida, se les atiende. Pero los hermanos de Las Vegas me llamaban hoy para decirme que se van a ir dentro de unos días a Honduras. Los hermanos son de Honduras y van a llevar también ayuda, sobre todo a niños que tienen pues escasos recursos y no tienen acceso a veces ni a comprar los libros o el material escolar, ¿no? Entonces oren también por este viaje que los hermanos van a hacer a Honduras para que a las personas les llegue la ayuda, ¿verdad? Y podamos ser también canales de bendición en ese lugar. Así es que ahora para el mes de julio tienen que estar pendientes a los anuncios que vamos a ir dando porque vamos a abrir ya las inscripciones, ¿vale? Confiamos y esperamos que va a ir mucha gente. Entonces, si usted tiene la oportunidad de inscribirse y de ir ya viendo el tema de sus billetes de avión y todo esto, pues vaya viéndolo porque van a ir cientos y cientos de personas y en cuanto se llenen las plazas, pues lógicamente ya no pueden entrar más personas. Como decía, como hay mucha gente que seguramente de España no va a poder ir, probablemente vamos a tener que hacer otro congreso también en España, en la época de Semana Santa. Lo de Estados Unidos es en marzo, el congreso sería en la Semana Santa del año que viene, en abril, ¿de acuerdo? Así que ya estamos armando, ya estamos organizando todos los viajes y las visitas a montones de lugares. Además hay un proyecto muy bonito que Priscila me dice que no lo anuncie, por eso no lo voy a anunciar, solamente voy a dar una información. ¿No? Me dice, no digas nada, no voy a decir nada, solamente voy a dar una información. Vale. Hay un proyecto que hace años está dándonos vueltas a la cabeza y es poder ir con muchos creyentes, con muchos hermanos, a visitar donde estaban las antiguas 7 iglesias del Apocalipsis, ¿vale? Y ya estamos organizando todo para el mes de mayo. Pero por lo visto Priscila no quiere que diga nada, entonces no puedo decir nada. Ya está casi lleno, entonces no puedo decir nada, que en mayo vamos a ir a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis con un montón de hermanos, pero como no me dejan decir nada, pues no lo puedo decir, ¿de acuerdo? Vale, es que si no después la vuelven loca a ella con correos y preguntas y cuánto cuesta y cuándo es y dónde es y tal, entonces la pobrecita no quiero darle ya más trabajo del que tiene. Muy bien, hermanos, vamos a prepararnos para recibir la palabra en esta tarde, ¿vale? Quiero recordarles que hay algunos certificados de bautismo que no los pudimos entregar el domingo porque las personas que se bautizaron no estaban el domingo. Y por otro lado, recordarles que tenemos unos cursos que usted lo hace directamente en su casa cada día, una lección o varias, como tú veas. Si no tienen esos libritos, esos cursos de discipulado muy buenos y necesarios y prácticos, por favor, háblense, por ejemplo, con Vanessa, ¿vale? Después del culto. Vamos a orar un momentito y poner este tiempo de estudio en la mano del Señor para que hoy el Señor, una vez más, use y bendiga a nuestro hermano Jerónimo, que es el que nos va a compartir la palabra. Yo lo haré el domingo, Dios mediante. Padre Celestial, gracias en esta tarde por el privilegio que nos das ahora de escudriñar tu palabra poderosa, viva, eficaz. Señor, que tú nos hables a través de ella, que tú una vez más uses a nuestro hermano Jerónimo como un instrumento en tus manos para que podamos ser fortalecidos en la fe y podamos crecer y madurar conforme a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Nos encomendamos a ti y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Adelante, Jerónimo. Continúe bendiciendo, hermanos. Y vamos a ir a la palabra del Señor, a 2 Crónicas, capítulo 6. 2 Crónicas, capítulo 6. Y hermanos, hoy quiero hablar de bases sólidas para edificar una vida espiritual saludable. Saben que siempre, hermanos, necesitamos tener una base para que las cosas no se derrumben. Por ejemplo, pensaba de tener buenos cimientos y buenas columnas para edificar casas, para edificar edificios. Cuando no hay buenos cimientos y cuando no hay buenas columnas, corremos el riesgo que lo que hayamos edificado se venga abajo.
Por eso es muy necesario, por ejemplo, estas columnas y los cimientos, que los cimientos no se ven, pero están. Y en la vida, hermanos, espiritual también necesitamos tener bases sólidas, buenas columnas y buenos cimientos para que lo que edificamos no se venga abajo. Por ejemplo, imagínense pensando en el cuerpo humano, ¿qué seríamos sin nuestros pies y nuestras piernas? Todo el cuerpo se vendría abajo si nuestros pies y nuestras piernas no funcionaran correctamente. Todo el cuerpo se vendría abajo. Yo tengo buenos cimientos de pies, 46, así que es difícil que pueda caer. Pero hermanos, es muy necesario que aprendamos a tener bases sólidas espiritualmente hablando y edificar nuestra vida espiritual sobre columnas que puedan sostener esa vida espiritual. A veces me pregunto el por qué muchos quieren iniciar una relación con Dios y no ponerle buenos cimientos a esa relación. Jesucristo, dice la Biblia, que es la piedra fundamental y sobre Él no podemos edificar. Él es el cimiento más importante y es la piedra fundamental, dice, es la piedra angular. Así que, hermanos, es el cimiento de lo que el Señor enseñó, o sea, de la palabra del Señor y de su misma persona sobre lo que tenemos que edificar nuestra vida espiritual. Jesús mismo, cuando terminó el Sermón del Monte, fue muy claro y dijo: ustedes que escucharon todo esto que dije, ahora tienen que ponerlo en práctica, porque si no los voy a comparar a un hombre insensato que escuchó la palabra de Dios, pero no la puso en práctica. Y sobre ese tipo de personas, dice, vino vientos, ríos, mares, golpearon con ímpetu sobre la casa y cayó, porque no estaba edificada sobre las enseñanzas de Cristo y sobre la persona de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a tener buenos cimientos para que nuestra vida espiritual pueda avanzar. Hace muchos años, hará unos, no sé, casi un poquito menos de 20 años, quizás 15 años, nos fuimos de vacaciones con mi esposa, con los tíos de mi esposa, con los primos de mi esposa. Nos fuimos de vacaciones a la costa uruguaya, a un lugar que nos habían prestado una casa, un hermano de la iglesia que es peluquero y que de hecho le llegó a cortar el pelo al expresidente José Mujica, quien falleció hace poco tiempo. Bueno, uno de los peluqueros que teníamos en la iglesia fue un día a la casa de Mujica y le cortó el cabello. Y este hermano que es peluquero, muy buen peluquero, nos prestó la casa, no me la prestó a mí, se la prestó al pastor de la iglesia, a los tíos de mi esposa, y el pastor siempre tenía la costumbre de llevarnos de vacaciones con ellos, así que nunca podían salir solo en familia porque siempre estábamos nosotros también. Pero bueno, nos invitaban y bueno, ellos querían que fuéramos. Y me acuerdo que fuimos a esa hermosa casa que tenía un churrasquero. Saben que tanto en Uruguay como en Argentina no puede faltar el churrasquero, el asado. Creo que en la finca Alicante hay un churrasquero, ¿no? También. Qué bueno, para hacer asado, ¿eh? Muy bien, para hacer unos choripanes. Y hermanos, y tenía el churrasquero, tenía el parque, estaba cerca de la playa. Y la casa estaba muy bien, estaba muy linda, pero nos empezó a llamar la atención de que en algunas paredes había grietas. Estaba como la pared estaba agrietada, como que había rayas, como que parecía que estaba rompiéndose la casa. Claro, yo como siempre fui de no preguntar mucho, no me lo dejé, pero el tío de mi esposa, que él no tiene problema, le preguntó al dueño de la casa por qué tenía toda la casa así, con tantas grietas. Y el hombre le respondió: lo que pasa es que esta casa la hicieron hace muy poco, pero le hicieron mal los cimientos. Le pusieron mal los cimientos y vamos a tener que derribarla nuevamente y ponerle buenos cimientos. Hermanos, así también pasa con nuestra vida espiritual cuando no tiene buenos cimientos. Podemos comenzar a edificar, podemos pensar que estamos creciendo, que estamos avanzando, que nuestra vida espiritual está creciendo
y que estamos siendo construidos, pero si no tiene un buen cimiento, todo eso que un día se edifica se va a desplomar. Dice la Biblia, es como una pared que amenaza ruina. Es como una pared que amenaza ruina. Hermanos, la Biblia nos habla entonces de cimientos, pero también de columnas. Y hoy quiero hablar de 4 columnas para una vida espiritual saludable. Lo que voy a hablar hoy, hermanos, está en el antiguo pacto, era una palabra específica que Dios le había dado a Salomón en su momento. Dios se le aparece a Salomón 2 veces. Una vez se le aparece cuando va a comenzar su reinado y Dios le dice a Salomón, se le aparece y ¿qué le dice? Pídeme y te daré lo que quieras. Fue en ese momento que Salomón, ustedes se acuerdan que ¿qué fue lo que pidió? No pidió oro, no pidió plata, no pidió fama, no pidió la cabeza de sus enemigos, no pidió un gran ejército de salvación, no, lo que él pidió fue sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia para poder gobernar bien al pueblo. Y Dios se agradó tanto de la petición de Salomón porque fue una petición muy falta y carente de egoísmo. Porque él pidió sabiduría no para él mismo, aunque era para él la sabiduría, sino que pidió sabiduría porque sabía la responsabilidad que tenía delante de Dios de gobernar bien al pueblo de Israel. Dios le otorga sabiduría, pero también le da fama, le da riquezas y le da popularidad. Sin embargo, después de un tiempo, Dios se le vuelve a aparecer a Salomón. Por eso digo, se le apareció 2 veces. Salomón tuvo experiencias realmente gloriosas. Uno se pregunta cómo puede ser que ese hombre se haya alejado tanto de Dios. Después de que Dios se le haya aparecido 2 veces, le haya hablado de la manera que le habló, de haber tenido las experiencias que tuvo. Salomón en el capítulo 6, no lo vamos a ver, pero Salomón en el capítulo 6 de este mismo libro, segunda de Crónicas, capítulo 6, dice que cuando Salomón terminó de orar, y Salomón hace una oración espectacular, yo les aconsejo, hermanos, que ustedes después en sus casas lean segunda Crónica 6, para que vean la calidad espiritual en la vida de Salomón, cómo él tenía ese relacionamiento con Dios y tenía esa comunión con el Señor, que dice que cuando él terminó de orar, fuego cayó del cielo. Y la gloria de Dios era tan fuerte, era tan palpable en el templo, porque la segunda vez que se le aparece es cuando termina de construir el templo, y la gloria de Dios era tan palpable en ese templo que acababa de ser inaugurado. ¿Quién lo inauguró ese templo? No fue Salomón, fue Dios con la gloria de su presencia. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo, y era tan palpable la presencia de Dios. Era tan gloriosa la presencia de Dios en ese lugar, que dice la Biblia que cuando Salomón terminó de orar, los sacerdotes no podían estar en el lugar porque la gloria de Dios había descendido a ese lugar. Y no podían estar ahí para ministrar porque ese lugar había sido tomado por la gloria de Dios. Había sido tomado por la presencia manifiesta de Dios. Eso está en el capítulo 6, cuando Salomón termina de edificar el templo, en donde él llega a decir algo. A pesar de que él edificó ese templo, Salomón tiene una expresión que es hermosa. En el versículo 18 del capítulo 6, dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Qué tremendo, ¿no? Que Salomón acaba de edificarle una casa a Dios, pero él está muy consciente de algo. Simbólicamente Dios iba a estar en ese lugar, pero en realidad dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. No te pueden contener. Dice, cuánto menos esta casa que he edificado. Sin embargo, Salomón sigue orando y, por ejemplo, en el versículo 21 dice, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Salomón tenía una cualidad muy importante, él sabía identificar que muchas veces
la rebelión, el pecado, la desobediencia a la palabra de Dios traía y hacía estragos en el pueblo de Israel. Hermanos, nosotros tenemos que saber que en la Biblia hay cosas que son para Israel y que son para el pueblo de Dios y otras cosas que son para nosotros. A veces no sabemos identificar. Hay promesas en la Biblia, por ejemplo, que no son para nosotros. Hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo sé que cuando nosotros oramos por nuestra familia, decimos, Señor, me agarro de esa promesa y qué sé yo. Pero en realidad esa promesa era para un hombre que era un carcelero y que Dios le dio una promesa específica para él. Después hay otra promesa, por ejemplo, para Ciro. Nosotros no podemos tomar la promesa que era para Ciro y que iba a ser un ungido de Dios y que iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para liberar a Israel de su cautiverio. Nosotros no podemos tomar esa promesa para nosotros. Lo mismo acá en este capítulo 6 y 7. Hay muchas cosas que son exclusivas para Salomón y para Israel, que no son para nosotros, pero los principios sí son para nosotros. La promesa no, pero los principios sí son para nosotros. Dicho de otra manera, hay cosas en la Biblia que son para nosotros y otras que son por nosotros, que no es lo mismo. Hay cosas que son para nosotros y otras que no son para nosotros, pero están ahí por nosotros. ¿Me están entendiendo? ¿O estoy entreverado? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a trazar una buena hermenéutica de la palabra de Dios, a tener una buena hermenéutica de la palabra de Dios. Creo que el pastor tiene un libro de hermenéutica, ¿no? Bueno, cómprenlo. Hermenéutica, Armine, es una de las materias más lindas de seminario, porque te abre mucho la cabeza en cuanto a interpretar bien los textos bíblicos. Y la gran proliferación de sectas y de tantas herejías que hay, a veces no es por maldad en la gente, a veces no es que sean malos, es que no tienen una buena hermenéutica, una buena base doctrinal sólida, cómo interpretar la Biblia. Pero Salomón sigue diciendo en el versículo 22, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos. El versículo 24 dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti. ¿Se dan cuenta cómo siempre Salomón relaciona la desobediencia de Israel con lo que le puede ocurrir? Ahí dice que Israel, si fuere derrotado Israel, y él relaciona la derrota con el pecado. Y hermanos, aunque esa es una palabra para Israel y es una palabra que Salomón está teniendo con el Señor, el principio también funciona para nosotros, porque el pecado es causa de ruina, seamos Israel o seamos latinos, europeos, asiáticos o de Mongolia, de Marte, de Júpiter, qué sé yo, de donde quiera que seamos, ese principio también funciona para nuestra vida. El pecado siempre trae derrota, siempre. La desobediencia a Dios, escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica, hace que no tengamos un buen cimiento y que lo que estemos edificando se caiga. ¿Por qué los pastores somos tan incisivos o muy que volvemos siempre sobre lo mismo de la importancia de guardar la palabra de Dios? Porque los pastores queremos ver bien a la gente, principalmente a la gente que pastoreamos. Queremos ver que están bien, que están felices, que les está yendo bien. Y sabemos que el éxito en la vida cristiana es obedecer a Dios, es hacer la voluntad de Dios, es caminar en los propósitos de Dios para nuestra vida. Ese es éxito. Para el mundo éxito es riquezas, es fama, es qué sé yo, un montón de cosas. Pero para nosotros no, éxito es hacer la voluntad de Dios. Y Salomón sigue orando, hermanos, y es tremenda la oración de Salomón. Por ejemplo, el versículo 34 dice, si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que ha edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Ahora, hermanos, vamos a ir al capítulo 7.
porque Salomón termina de orar y dice el capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Qué bueno, ¿no? Yo le digo al Señor, llena esta casa con tu gloria. Esta casa que es nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Ahora Dios no necesita más que otro templo, no necesita el templo en Jerusalén, no lo necesita, porque cuando Cristo vino se implementó un nuevo pacto y ahora nosotros somos el templo del Dios viviente. Y yo le digo al Señor, llena esta casa con tu gloria. Pero también, hermanos, aprovechando que vivo acá cerca, a veces bajo cuando no hay nadie y le digo al Señor, llena esta casa también con tu gloria. Que tu presencia se manifieste por los bancos, tocando las vidas, liberando, transformando, sanando, llenando del Espíritu Santo, llenando de gozo los corazones. Otro día la hermana Esther terminé de predicar y me estaba esperando. Digo, ¿qué te pasa, Esther? Me dice, es que la unción de Dios fue tan grande que casi me caigo para atrás. Pero ahí se mantuvo, gloria a Dios. Y hermanos, qué lindo que el Señor toque las vidas y los pecadores se conviertan y los enfermos sean sanados y que en este lugar la gloria de Dios se manifieste de manera maravillosa y poderosa. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando terminaron de orar, dice, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios? Entonces, hermanos, acá Salomón tiene esa experiencia y vuelvo a decir, me llama mucho la atención por qué Salomón se apartó tanto del Señor después de haber tenido estas experiencias. ¿Se dan cuenta cómo las experiencias, aunque son necesarias, no pueden suplantar la base y los cimientos de la palabra de Dios? Porque algunos quieren edificar su vida sobre experiencias. Y está bien tener experiencias con Dios, está muy bien. Pero hermanos, la experiencia con Dios no puede suplantar a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Y dice que la gloria, en el versículo 1, que la gloria del Señor llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Dios porque la gloria de Dios había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, porque claro, eso fue evidente, hubo testigos oculares, estaba el pueblo de Israel, que también no entiendo cómo después de tener tantas experiencias, también se apartaban de Dios. Pero dice que ellos vieron lo que estaba ocurriendo y dice que se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor. ¿Qué les parece? Ellos vieron la gloria de Dios y esa gloria los llevó a postrarse. Qué lindo es encontrar cristianos que se postran delante de Dios, ¿no? Y dice que se postraron con el rostro en tierra. No es simplemente que se pusieron de rodillas. No, ellos pusieron su cara, su rostro en el polvo. Como diciendo, la gloria de Dios está en este lugar, la santidad de Dios está en este lugar y no somos dignos. Y dice la palabra de Dios que adoraron y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Lo dice el Salmo 118, ¿no? Que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y otros textos también vuelven sobre eso, que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Pero sigue diciendo ahora, hermanos, en el versículo 11 de este mismo capítulo, terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio.
Dios se le aparece nuevamente a Salomón, la segunda vez que se le aparece, y le dice, yo he oído tu oración. Hermano, yo tengo una palabra para darte de parte de Dios. Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tu oración y la mía también. Porque lo dice la palabra, el Señor nos escucha. Y si sabemos que Él nos oye, dice Juan, en lo que le pidamos Él nos está oyendo. Es que Dios siempre nos escucha. Lo que pasa es que a veces Dios puede decir sí a lo que le estamos diciendo. Dios a veces puede decir no. Y los no de Dios son una bendición también, ¿eh? Cuando yo era soltero, me acuerdo, Agustina, tapate los ojos o andate a tomar un café con Elena por ahí. Cuando yo era soltero, me acuerdo que, claro, había chicas en la iglesia, algunas lindas, otras no tanto. Hubo un tiempo que eran todas feas. Entonces yo le decía al tío de mi esposa, que es como un padre para ella, el padre de Julie, de Timo, yo le decía, lo que pasa que me pasa como a Sansón, las filisteas parecen más lindas que las hebreas. Igualmente me mantuve ahí firme, pero entonces cuando aparecía una linda, yo le decía, Señor, esta tiene que ser para mí. Mirá qué alta que es, y qué rubia, y tiene ojos azules, qué bárbaro. Entonces, pero después aparecía una morocha, una morena, y ya cambiaba. Bueno, ahora, Señor, olvídate de la rubia, creo que la morena, mirá cómo ora, por favor. Y yo digo, gracias, Señor, porque no me escuchaste cuando todas esas oraciones. Pero no es que Dios no me... Yo me imagino a Dios diciéndome, no seas tan tonto, no es que no te escuché, pero estabas diciendo tantos disparates que yo tenía algo mejor para vos. Y ahí está lo mejor que tenía Dios para mí. Gloria a Dios. No mira, me dio vergüenza. Pero hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Y dice el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Quién era el que iba a mandar que se cerraran los cielos? ¿Quién era quien iba a mandar la langosta? ¿Quién iba a mandar pestilencia? Dígalo fuerte, Dios. Es que a veces le echamos tanto la culpa al enemigo, y el diablo está otra vez los cristianos echándome la culpa a mí de todo. Y acá dice que era Dios, pero Dios dice algo, y estas son las columnas sobre las cuales tenemos que edificar nuestra vida. Y vuelvo a aclarar, aunque esta palabra fue una palabra que Dios le dio específicamente a Salomón, el principio lo podemos aplicar para nuestra vida también. ¿Y cuáles son estas 4 columnas? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué le parece? ¿Cuántos conocen ese versículo de memoria? Bueno, estas son 4 columnas que quiero hablar en esta tarde, y no voy a extenderme mucho, hermanos, porque es una breve reflexión lo que el Señor me dio. Pero quiero hablar de la primera columna, y si podemos ir al primer punto, si se humillare mi pueblo. Aunque aquí la palabra, vuelvo a decir, era para Israel, cuando Dios está diciendo acá, si se humillare mi pueblo, no estaba pensando en ese mismo momento en la iglesia, era una palabra específica para Israel, pero nosotros podemos tomar esto también para nosotros, el principio de ser humildes delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, hay grandes promesas para los humildes. Así como hay una terrible advertencia para los soberbios. Por ejemplo, dice la Biblia, al altivo Dios mira de lejos. ¿Cuántos son humildes?
Les cuesta, ¿eh? ¿Cuántos son soberbios? No me levante la mano. Pero nosotros, o dos cosas, o somos humildes o somos soberbios. O hay orgullo en nuestro corazón o hay humildad. La Biblia dice que Dios va a levantar al humilde y lo va a exaltar. Y que va a atender al humilde. Qué bueno que está eso. Saber que Dios atiende al humilde. Y que cuando andamos con soberbia, Dios dice, a este lo miro de lejos. Con binoculares nos debe mirar Dios cuando estamos con soberbia en nuestros corazones. El Señor también ha prometido vivir y habitar y vivificar y avivar al humilde. ¿Se acuerdan esa hermosa palabra de Isaías que dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu? ¿Para hacer vivir qué? ¿El espíritu de quién? De los humildes. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Hay avivamiento para el humilde. Dios ha prometido avivar al humilde, de tener un despertar espiritual en el humilde, vivificarlo, habitar con él. Dios se agrada de la humildad del creyente. La humildad es uno de los atributos de Dios que son transferibles para nosotros. Dios es humilde. ¿Se pusieron a pensar en lo humilde que es el Señor? Que nació, como dice el pastor, el Señor cuando se encarnó, nació en un país tan chico que el pastor siempre dice, Israel no entra en el mapa. El nombre Israel es tan chico, tan pequeño. Y el Señor ahí fue a nacer. Y dentro de Israel, yo no conozco, pero yo le decía estos días a Elena y casi me pega con una Biblia. Le digo, me gustaría conocer Israel, pero Tel Aviv. Y Elena se escandalizó y dice, ¿cómo Tel Aviv? y claro, el Señor fue tan humilde que no fue a nacer en Tel Aviv. Nació en Belén, que tengo entendido que no tiene grandes bellezas naturales. No sé, no conozco, pero uno mira los paisajes y si uno lo compara, si somos sinceros, si lo comparamos con Tel Aviv, bueno, distinto. Pero el Señor fue tan humilde que decidió nacer ahí. Podría haber nacido, qué sé yo, en Nueva York, en Dubái, en Buenos Aires, en Madrid, hombre, es que vamos. Pero no, nació en un pequeño pueblo y todavía que no había lugar para ellos en ningún lado. ¿Por qué? Porque el Señor es humilde y Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los que dan lugar al orgullo, hermanos, son propensos a caer en desgracia. Cuidado, hermanos, cuando hay orgullo en nuestra vida. Esto lo voy a decir con el mayor de los temores. Pero yo he visto muchos cristianos comenzar a enorgullecerse y con el tiempo caer en pecado. Estos días, hermano, me acordaba de uno puntual que vivía exhortando a todo el mundo. Y en la iglesia ya todos le teníamos miedo. Hasta los pastores le teníamos miedo. No, los pastores no. Pero los hermanos ya le tenían miedo, los jóvenes principalmente. Porque cada vez que veía a uno lo exhortaba. Y decía, no, porque tengo el don de exhortación. Pensando que el don de exhortar lo interpretan muchos mal, piensan que es vivir regañando a la gente. Eso no es exhortar. Eso es el don de nada. Regañar a la gente por gusto. Pero este hermano vivía y yo pensaba, algo le va a pasar a este hermano. ¿Saben que me venían esos pensamientos? Porque ya es tanto lo que está elevado, está tan allá arriba y los demás parece que estamos allá abajo. Ustedes saben que al tiempo este hermano cayó en pecado. Y como ese tengo otros ejemplos. Hermanos, Dios sostiene a los humildes. Pero la Biblia es muy clara cuando dice, antes de la caída, se eleva el espíritu del hombre. Cuando vos ves que alguien cayó, muchas veces tenés que preguntarte, ¿qué había antes de esa caída? Quizás su espíritu se había elevado. También dice Proverbios, la altivez precede a la caída. O sea que antes que una persona caiga, primero se enorgulleció,
Le entró soberbia en el corazón, comenzó a caminar con altivez, a mirar a los demás por arriba del hombro. Por eso, hermanos, el orgullo es un mal acompañante. El orgullo es un mal acompañante. Nabucodonosor fue un clarísimo ejemplo de esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Nabucodonosor tenía esos jardines flotantes, el imperio que había hecho, la ciudad que había edificado? Y dice que un día se paseaba por sus huertos y empezó a decir, todo esto lo hice con mi fuerza y con mi poder. Y a Dios le fue tan desagradable ese comentario que vino como un espíritu de locura sobre este hombre y comenzó a comportarse como un lobizón. Comenzó a comportarse como un lobo. Dice que hasta las uñas le empezaron a crecer y pelos por todos lados. Es que el juicio de Dios había venido sobre alguien que andaba con soberbia. El humilde, hermanos, es un aprendiz de Cristo, quien afirmó que el que aprende de él encuentra reposo. ¿Por qué hay cristianos que no encuentran descanso? Quizás es porque no han venido a Cristo y no han aprendido de él, que es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El humilde es alguien que sabe que no es autosuficiente. Sabe que necesita a Dios, pero también a los hermanos. Al contrario del orgulloso, el humilde nunca busca la vanagloria. El humilde sabe que no sabe todo, conoce sus evidentes limitaciones humanas y es consciente de que es falible. Así es el humilde. El humilde es alguien que con profunda sinceridad reconoce sus carencias, sus errores y sus pecados. No se anda justificando ni encubriendo. Y por último, para hablar de la humildad, el humilde nunca va a carecer de buenas ganancias. Hay un versículo bíblico que pocos lo conocen, pero a mí me impacta. Proverbios 22:4. El humilde, hermanos, no carecerá de ganancias. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. ¿Qué le parece? Qué bueno, ¿no? Riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, son la consecuencia de aquellos que son humildes y que tienen temor de Dios en sus corazones. Por eso digo que el humilde, hermano, va a llegar lejos. El segundo punto, la segunda columna que vemos es y oraren, porque acá dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. M. Bounds, un predicador de hace mucho, dijo, la oración es el contacto del alma viviente con Dios. La oración es el contacto del alma viviente con Dios. Me acuerdo cuando recién me convertí, cantábamos con el himnario. ¿Cuántos llegaron a usar himnario? A ver. Qué lindo, ¿no? Algunos me miran, dice, ¿el himnario eso qué será? Un libro apócrifo. Yo me acuerdo que a la iglesia íbamos con la Biblia en primer lugar, pero también con un himnario de gloria. El mío era de color naranja. Y me acuerdo que cantábamos una canción que se llamaba Guarda el contacto con tu Salvador. Hablando de la oración. Guarda el contacto con tu Salvador. Y esa canción a mí me impactaba. La cantábamos a capela. Yo era recién convertido, no había músicos. La que la cantaba era la misionera que nos predicó, una misionera brasileña, que el Señor los siga usando ahora en Brasil, porque fueron para mí de tanta bendición, pero cantaba horrible. Yo creo que Anderson y yo cantamos mejor que esa hermana. Bueno, Anderson no sé, pero me acuerdo que cantaba horrible, pero sin embargo agarrabas ese himnario y la letra era tan profunda de lo que decía, que cuando yo me convertí esa canción me impactó. Guarda el contacto con tu Salvador. Y desde ese momento que empecé a escuchar esa canción, tenía pocos días de cristiano. La oración se hizo una prioridad en mi vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La oración y la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
También dice, esto lo dijo Jesús, crean que ya lo han recibido, todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Eso está en Marcos 11:24, no lo busquen. La oración, hermanos, no es un tema menor. La oración siempre ha sido un instrumento poderoso. Dios ha prometido moverse a través de las oraciones de los santos. De hecho, dice la Biblia que nuestras oraciones son como un incienso que sube a la presencia de Dios y que hay copas llenas de ese humo, de esas oraciones, que un día Dios las va a derramar sobre nosotros. Pero nosotros lo vemos en la Biblia, Jesús pasaba orando. Dice la Biblia que Jesús pasaba la noche en oración. Los discípulos siguieron el mismo camino. Los apóstoles eran personas que vivían en oración, continuamente orando. De hecho, cuando la iglesia empezó a crecer y hubo una discusión, una murmuración, porque algunos decían que se estaba desatendiendo la obra social, los apóstoles dijeron lo siguiente: no es justo que nosotros dejemos de priorizar la palabra de Dios y la oración para dedicarnos a otra cosa. Hermanos, la oración es un arma fundamental que necesitamos los creyentes. Jesús mismo dijo, buscad y hallared, pedid y se os dará. Orar es presentarse ante Dios tal como somos. Cuando oramos somos conscientes de que no podemos solos. Y es ahí que con fe presentamos al Señor lo que nos aqueja. Ahora, para que la oración sea eficaz, tiene que ser dirigida al Padre, guiados por el Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús. Esa es la oración eficaz, donde a mí no me gusta mucho usar la palabra Trinidad, pero bueno, para que se entienda, donde la Trinidad aparece en la oración. Al Padre nos dirigimos en el nombre del Señor, pero dirigidos, guiados, influenciados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, por eso Pablo dice, orad en el Espíritu. Orad en el Espíritu, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu quiere decir eso, orando guiados, influenciados por el Espíritu Santo del Señor. El tercer punto, hermanos, es y buscar en mi rostro. Hermanos, Israel tuvo una tendencia continua, permanente y casi incesante a alejarse de Dios, que es la fuente de agua viva. Por eso Dios tiene que decirles que tenían que buscar el rostro de Él. El rostro de Dios en la Biblia es sinónimo de la presencia de Él. De hecho, ahí, cuando dice buscar en mi rostro, también se podría traducir, el pastor Manuel me puede corregir porque él sabe hebreo, también se podría traducir si buscar en mi presencia. Si buscar en mi presencia. Hermanos, necesitamos que esta columna, la búsqueda de la presencia de Dios. Buscar el rostro de Dios, hermanos, es un escalón más de la oración. Me atrevo a decir que es un poco más profundo buscar el rostro de Dios que simplemente orar. Cuando oramos muchas veces solemos pedir cosas para nosotros mismos, lo cual está muy bien porque la Biblia dice, ustedes no piden, por eso no reciben. Y cuando piden, piden mal para gastar en vuestros deleites, dice la palabra de Dios. Pero buscar el rostro de Dios no solamente es pedir, no solamente es orar. Buscar el rostro de Dios es cuando no queremos otra cosa más que la presencia de Él en nuestra vida. Es tener hambre de Dios. Ya no es, Señor, quiero que me des esto, aquello, lo otro. Cuando uno busca el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios quiere decir, Señor, yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu gloria. Yo todo lo que quiero es conocerte a vos, tu santidad, tus atributos. Quiero saber quién tú eres. Quiero hasta qué punto te he llegado a conocer. Quiero más de ti. No solamente lo que me tenés para dar, sino buscar tu rostro, tu presencia. Eso es buscar el rostro de Dios. No solamente querer lo que Dios nos va a dar, sino que quererlo a Él. Hay una gran diferencia entre buscar lo que Dios tiene para nosotros, que está bien porque la Biblia nos insta a pedir, pero hay una diferencia cuando ya no solamente estoy buscando lo que Él tiene para mí, sino su misma presencia. Lo más importante en la vida es la presencia de Dios. Es tener hambre de la presencia de Dios. Es saber que Dios es nuestro respirar.
que necesitamos su presencia, su rostro en nuestra vida. Buscar el rostro de Dios es tener una hambre desesperada por Él, es anhelar su compañía. Buscar el rostro de Dios es anhelar conocerlo, es anhelar saber quién es Él. Y Dios dice, si buscaren mi rostro. Algunos buscan el bolsillo de Dios, otros le buscan las manos a Dios, pero buscar el rostro es buscarle el corazón a Dios. Poder decirle, Señor, aunque no me des nada, si me das tu presencia, lo tengo todo. Si me das la gloria de tu presencia, si saciás mi vida, si mi copa está rebosando, eso es lo más importante para mí, que mi copa rebose de tu presencia, de la unción tuya, de esa autoridad, de esa gloria tuya, como le ocurrió a Moisés, que le dijo, si tu presencia no va a ir conmigo, no me muevo de acá. La presencia de Dios es lo más importante en la vida del cristiano. No hay nada que nos sacie más que la presencia de Dios. No hay nada que nos pueda saciar como la presencia de Dios. No hay dinero, no hay propiedades, no hay cosas materiales, ni otro tipo de cosas. La presencia de Dios es lo que sacia. Hablaba estos días con un hermano de la iglesia virtual y me decía, donde yo nací y me crié, que es Cuba, nos enseñaban Dios no existe. Pero me vengo a vivir a Norteamérica y este hermano me decía, y acá no te enseñan que Dios no existe. Acá te enseñan Dios sí existe, pero no lo necesitas, porque todo lo que necesitas es el dólar. Así que el comunismo es voraz y el capitalismo también. Por eso Jesús no era ni comunista ni capitalista. Porque lo que realmente importa en la vida es conocer a Dios. Es experimentar su gloria, su presencia. Qué lindo que es, hermanos, cuando la presencia de Dios empieza a manifestar y Dios nos quebranta y Dios nos doblega y Dios hace obras maravillosas, pero necesitamos buscar el rostro de Él. Olvidarnos por un momento, hermanos, de todo lo que necesitamos y decirle, Señor, vos sabés que tengo tantas necesidades, pero mi necesidad mayor es tu presencia, es tu gloria, es tu poder en mi vida, tu autoridad espiritual sobre mí. Y el último punto dice, versículo 4, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, curiosamente esta palabra que era para Israel, dice que ese pueblo tenía malos caminos. Ahora nosotros no podemos señalar a Israel y decir, vieron, tenía malos caminos, porque nosotros somos el pueblo de Dios y a veces también hay malos caminos en nosotros. Hola. A veces también hay malos caminos en nosotros. Y Dios es muy claro, se convirtieren de sus malos caminos. Esto está hablando de arrepentimiento, esto está hablando de un cambio. Esto implica y apunta a la necesidad imperiosa de arrepentirnos de todo aquello que es una pared divisora entre Dios y nosotros. Arrepentirse, hermanos, dice Isaías capítulo 1, es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo recto. Es un cambio de dirección, es un cambio de visión, es un cambio de pensamiento. Cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Tiene un cambio de paradigma. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos arrepentimos nosotros? Cuando cada uno de ustedes se entregó al Señor con un genuino arrepentimiento, cómo pareciera que como veíamos el mundo, ya no lo estábamos viendo igual, ya no pensábamos igual. Yo me acuerdo cuando yo salí de esa pequeña congregación, salí con una mentalidad nueva. Había ido en esa reunión, en ese culto, tenía 15 años. Éramos, no sé si éramos 10 personas en la congregación, les repito, ni siquiera era un templo así grande, era una casa bien pequeña. Pero ese predicador brasileño llamado Pedrinho, ese predicador brasileño agarró la Biblia y parecía que a mí me estaba dando con la espada por todos lados.
y tenía 15 años. Y me acuerdo que el primero que se convirtió fue mi hermano mellizo, que hoy es evangelista. Y él fue el primero que se convirtió. Y cuando él fue a casa, fue tan cambiado, fue tan tocado por Dios, que yo que estaba buscando a Dios en el curanderismo y en el espiritismo, cuando lo vi entrar, comencé a revolucionarme por dentro. Comencé a enojarme por él y no sabía qué me estaba pasando. Pero lo había visto tan cambiado que no es el mismo, que después me invitaron a mí, y cuando me invitaron creo que fue un martes de mañana, ese día de noche estaba en la iglesia, en ese lugar, escuchando a esa hermana cantar. Pero ese predicador comenzó a hablar la palabra. Y me acuerdo que ahí en ese mismo momento, experimenté lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Salí de ese lugar cambiado totalmente. Las cadenas espirituales que me habían atado por años fueron rotas en una simple reunión. Pero en ese día me acuerdo que me convertí de mis malos caminos. Me arrepentí de haber vivido alejado de Dios durante 15 años. Que uno diría, bueno, pero eras muy chico, muy pequeño, un adolescente, sí, pero estaba lejos del Señor. El arrepentimiento, hermanos, genuino, es un cambio de vida. Es un cambio radical. Una vez una hermana dijo, me arrepentí y cambié 360 grados. Y yo me quedé pensando, hice el cálculo con la geometría y digo, esta hermana volvió al mismo lugar de siempre. Es un cambio de 180 grados. De dirección total opuesta. Eso es arrepentirse. Y para que Dios, hermanos, envíe tiempos de refrigerio en nuestra vida, para que su presencia lo inunde todo una vez más en nuestra vida, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Termino con esto y los músicos pueden ir pasando si quieren. Ante estas bases, estas columnas, estos fundamentos tan sólidos, Dios le hizo a Salomón, pero también lo podemos tomar para nosotros, las siguientes promesas, que son 3. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, nos ponemos de pie, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, escuchen lo que dice Dios, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué tierra tiene Dios para sanar? Nuestra tierra, nuestra vida, la familia, los hogares, son tierras que Dios puede sanar. Nuestro corazón herido es una tierra que Dios puede sanar. Nuestra vida castigada por el mal, por el pecado, es una tierra que Dios puede sanar. Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Porque lo leímos el domingo y lo volvemos a decir ahora, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y el Dios que nosotros servimos no es un tirano, es un Dios amoroso. Que algunos hablan de la parábola del hijo pródigo. Yo escuché otra versión que me gustó más, la parábola del padre pródigo. Porque ese padre fue un pródigo de verdad, porque lo que hizo fue prodigar amor, prodigar perdón, prodigar bondad, prodigar misericordia ante un hijo que era un pródigo también, pero un pródigo negativo. Pero Dios es un pródigo positivo, porque es un Padre amoroso que nos ama. ¿Cuántos se saben amados por Dios? No digo cuántos sienten que Dios me ama, porque yo siento, no siento, qué sé yo, podemos sentir tanta cosa.
Tenemos que sabernos amados por Dios, saber que Él nos ama y que Él está dispuesto a oír desde los cielos, a perdonar nuestros pecados y a sanar nuestra tierra. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Oramos agradeciéndole al Padre. Gracias, Padre. Eres tan amoroso, tan bello, tan magnífico, tan poderoso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, divinamente inspirada por tu Santo y Divino Espíritu. Y oramos para que esta palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones. Y oramos que nos ayudes, Señor, porque si tú no nos ayudas, nos podemos volver oidores olvidadizos. Pero si tú nos ayudas y nos recuerdas esta palabra, y cada una de las palabras, nuestra vida va a estar edificada sobre un fundamento sólido y firme. Gracias, Señor, por venir al fango de nuestra vida, al barro miserable, donde nos halló tu santidad un día. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque nos has perdonado, porque nos has limpiado, porque nos has santificado y nos diste una vida nueva, un propósito por el cual vivir, un camino en el cual andar. Has roto las cadenas espirituales que nos ataban, nos has abierto los ojos, has entrado en nuestra cárcel y la dejaste vacía, Señor. Gracias te damos por eso, porque no conforme con todo eso nos diste la maravillosa compañía de tu Espíritu Santo, compañero de todas las horas y de todos los tiempos, con quien caminamos y andamos día y noche. Gracias, Señor, por la sangre derramada en la cruz, y gracias porque tú eres el fundamento vivo para nuestra fe, y porque tus enseñanzas son el cimiento de nuestra vida. Queremos caminar contigo siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Gracias, aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche por su hermosa palabra. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Ahora solamente nos queda ponerla en práctica, ¿eh? Está muy bien la palabra, está muy bien la teoría, aprender todos estos principios, estas columnas fundamentales para nuestro crecimiento espiritual, pero ahora queda, sin lugar a dudas, ponerlo en práctica. ¿Cuántos quieren poner en práctica esta palabra en su vida? Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Díselo al Señor ahora, ¿sí? Con tus propias palabras, dile: Señor, yo quiero poner en práctica tu palabra en mi vida, Señor. No quiero solamente ser un oidor y además olvidadizo. Yo quiero poner en práctica todos los días de mi vida tu palabra, Señor, para que en mi vida, Señor, tú puedas hacer esos cambios, esos milagros, esas transformaciones que van a hacer que muchas personas me pregunten: yo quiero conocer a tu Dios. ¿Qué te ha pasado? ¿A dónde vas? ¿Qué te han hecho? Ayúdanos, Señor, y danos fuerzas, Padre, para poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. En toda decisión que tomemos, todo paso que demos, que tú seas siempre lo primero, mi Señor. Aleluya. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, a aprender cada día más, a no quedarnos estancados, a no conformarnos, Señor, sino querer avanzar cada día, Dios. Te pedimos perdón, Señor. Nos humillamos delante de tu altar en esta noche. Y límpianos, Señor, que nunca te abandonemos, que nunca te dejemos, Señor, por nada ni por nadie, mi Dios. Que tú seas lo primero y más importante en nuestras vidas. Aleluya. Guárdanos del maligno, guárdanos de tropiezos, de tentaciones, de caídas. Que no te defraudemos, Señor, sino que siempre tengamos la mente, el corazón, la vida abierta a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte, a respetarte, a honrarte y a servirte cada día más y más de nuestra vida. Y que cada día nos enamoremos más de ti, Señor. Tal vez no tengamos tiempo para otras cosas, pero para ti todo el tiempo del mundo queremos tenerlo, Señor. Aleluya. Levanta tus manos al cielo.
Dile, Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a respetarte, ayúdame a prepararme cada día mejor, Señor Jesús. Me rindo a ti, dígaselo al Señor. Yo me rindo a ti, mi amado mío. Yo me rindo a ti, mi Señor. Oh, ven a mi vida en esta noche, Señor. Espíritu Santo, lléname, lléname. Lléname, lléname cada día más y más, Señor. Aleluya. Dile al Señor, te necesito en mi vida, Señor. Te necesito, sin ti no soy nada. Sin ti estoy totalmente perdido, desorientado, confundido, vacío. Pero tú has llenado mi vida, Señor. Y en esta noche yo me rindo a ti, Jesús. Aleluya, dígaselo, yo me rindo a ti, Señor. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, yo lo rindo a mi Señor. Gracias, Señor, por tu presencia a mí, Jesús. Por haberme hecho templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes sus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes sus milagros son. Darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Sus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande es tú, grandes sus milagros son. No hay otro como tú. Ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a prepararnos para levantar la ofrenda en este momento a nuestro Dios. Esa ofrenda que Dios ha puesto en tu corazón, darle a Él. Ahora es el momento de ofrendarle. Y voy a pedir a los hermanos o a las hermanas que nos van a ayudar, si pueden pasar un segundito adelante. Y vamos a orar a nuestro buen Dios para que el Señor bendiga y use esta ofrenda para la extensión de su reino. Aleluya. Señor, gracias por el privilegio que nos das de ofrendar a ti, Señor, de apoyar tu obra, extender tu reino.
Bendice la economía de cada una de las familias, Señor, aquí representadas y las que están en sus respectivos hogares y países viendo la retransmisión de este culto, Señor. Ayúdanos siempre a tener un corazón generoso. Entendemos, Señor, que más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Y gracias porque nos has dejado a nosotros esta parte tan hermosa, tan importante de la vida, como es expresar nuestra gratitud a través, Señor, de estas aportaciones, de estos diezmos, ofrendas que damos para tu honra, Señor. Gracias, Padre, recíbelo, y con ello va nuestro corazón, con ella va nuestra vida, y te daremos a ti siempre, por supuesto, toda la honra y toda la gloria en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Las hermanas van a estar pasando, recogiendo las ofrendas en esta noche. Y recuerden, queridos hermanos, orar por favor por nuestros hermanos que han salido de viaje. Me imagino que ya estarán a punto ya de llegar después de cruzar este largo viaje. Nuestro hermano Alberto y Anderson estarán en Perú primeramente y después estarán en Colombia unos días. Oremos por ellos. En cuanto tengamos noticias, cuanto tengamos fotografías, las subiremos para que todos nos gocemos y vamos a darle toda la gloria y la honra al Señor. Hay una bendición que se llama la bendición de los sacerdotes, la bendición sacerdotal. Y de esa bendición que está en el libro de Números, que se recibía una vez al año cuando subían las tribus de Israel precisamente al templo de Jerusalén a adorar al Señor. Allí el sumo sacerdote, después de haber entrado a la presencia del Señor, salía y levantaba sus manos y bendecía al pueblo de Israel con esta bendición que vamos a cantarla: que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y mientras la cantamos, me gustaría que nos saludáramos los unos a los otros. Nosotros vamos a estar aquí cantando esta alabanza, pero ustedes van a tener ahora la oportunidad de salir y saludar a todos los hermanos en esta tarde en esta iglesia. Que el Señor les bendiga a todos. Y que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga misericordia y tenga misericordia. El Señor te muestre. Señor te bendiga, Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y el Señor te bendiga. El Señor les bendiga, hermanos. Están despedidos en el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos. Amén. Subías el monitor. Tienes roto el corazón de tanto sufrir y llorar. Tienes que aprender